Hola gente, pues vamos hoy a hablar de un tema que me apasiona a mí personalmente, que es de los viajes, y precisamente de un libro que trata sobre el primer peruano que viajó alrededor del mundo. Sí, te imaginas, ¿no? Una especie de explorador, una especie de aventurero. Y nada menos, ¿quién es ese peruano? Nada menos que Juan Bustamante. ¿Quién fue Juan Bustamante? Túpac Amaru III. Algunos, bueno, por ahí ya se dan una idea de quién fue este personaje, ¿no? El natural de Puno, nuestro héroe Juan Bustamante nació en Pusi, en el corazón del departamento de Puno, en comienzos del siglo XIX, y pues perdería la vida en una revolución, la revolución de Puno en el año 1800, que duró de 1866 a 1868, en manos de las fuerzas del Estado peruano, ¿no? Una revolución, bueno, de Puno, ¿no? Que reclamaban los derechos de los indígenas, ¿no? De los que eran explotados por ese tiempo por los terratenientes, por los gamonales, ¿no? Y bueno, es una historia muy triste, digamos, la vida de Juan Bustamante, ¿no? El final, mejor dicho. Pero, pues, independientemente de eso, eso ya merece ya otro video, esa revolución. En otros libros también que he leído sobre ese tema, pero acá te especifico justamente un libro que escribió Juan Bustamante que se llama Viaje al Antiguo Mundo. Este libro que, como vengo diciendo, trata del viaje, su viaje alrededor del globo terráqueo durante 3 años, convirtiéndose así en el primer peruano que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Un puneño, hasta punto de la placa, un puneño fue el primer peruano que le dio la vuelta al mundo, Juan Bustamante, y aquí te vengo a contar su libro, que comienza así, pues. El viaje, ¿no? De Lima, primer destino, Lima, Paita, Piura. De Paita se dirigiría a Panamá, ciudad de Panamá, donde antes de que se construya, mucho antes de que se construya ese canal, tenías que traspasar del Océano Pacífico al Atlántico a pie. Bueno, el hombre lo hizo, y bueno, ya de Panamá, en esa selva feroz, pasó a Colombia, a Cartagena de Indias, ¿no? Donde un puerto más importante de Colombia, donde se embarcaría hacia Jamaica, Kingston. De Kingston pasaría a Cuba, donde diría de Santiago de Cuba, que sería la más hermosa de todas, de todo el legado español que nos legó, que nos heredó, ¿no? La España, ¿no? Y pues hermosa, más hermosa que Lima, increíble. Y eso que Lima era la capital del antiguo virreinato, de todos los virreinatos. Pero bueno, de Cuba pasaría a Estados Unidos. Ahí haría un periplo de varios meses por ciudades como Boston, Filadelfia, Nueva York, Washington, y se asombraría de lo que sería el proceso de inmigración, ¿no? Que recibían bastantes en ese tiempo, bastantes europeos, ¿no? Esa Europa de la crisis del siglo XIX, ¿no? Que votaba emigrantes, ¿no? Para todos lados, pero sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, y también el proceso industrial, poco a poco ya Estados Unidos se convertía en los inicios, ¿no? De la era capitalista, en una potencia industrial. Bueno, esos van a ser los inicios. De Estados Unidos pasaría a Inglaterra, al viejo mundo, ¿no? Entraría por el puerto de Liverpool, en Inglaterra, y luego vería todas las fábricas, todo el proceso industrial, pasando por Leeds y luego por Londres, donde por ahí hace un apunte muy importante de lo que es el Imperio Británico, que en ese tiempo tenía bajo su férula a la India. Decía esto de que no veía las riquezas que el gobierno británico expoliaba a sus colonias, en sus habitantes, ¿no? Que vivían ahí en esas fábricas, trabajaban en esas fábricas, ¿no? Veían niños trabajando, gente pidiendo limosna, ¿no? Y se asombraba, ¿no? Si ese era el progreso del capitalismo de ese tiempo. Wow, algo muy paradójico, ¿no? Bueno, la cosa es que no veía ese progreso, ¿no? Que tanto se mamaba, ¿no? Veía mucha pobreza. Y de Inglaterra pasaría, bueno, al puerto de Amberes, en Bélgica, y de Bélgica bajaría por Francia, París, la ciudad de la cultura, ¿no? Donde por ahí conocería a muchos, digamos, compatriotas por ahí que le servirían de guías. De Francia bajaría a España, entraría por los Pirineos y se asombraría de España, de la vieja España,
la madre España, como dicen algunos, del nivel de pobreza y corrupción en que se encontraba el país, ¿no? Pueblos en la miseria, mientras había un montón de funcionarios públicos, llámese burocracia, ¿no? Que por ahí servían de lastre, ¿no? O sea, era un peso, ¿no? Para ese país, ¿no? Él por ahí comparaba con el Perú, ¿no? El nivel de corrupción, ¿no? Siendo Europa con Latinoamérica, ¿no? Por ahí esas son las cosas de los viajes, ¿no? Que te abren los ojos, ¿no? De España pasaría, bueno, de ahí daría vueltas por Sevilla, Andalucía, por Cataluña, y luego recaería en el puerto de Marsella, ¿no? Para dirigirse hacia la Italia, donde él por ahí tendría, digamos, un deseo. Yo veo que ahí el hombre tenía en sus apuntes, dice, tenía un deseo de conocer el Vaticano, ¿no? Por ahí. El hombre atravesaría Italia de punto extremo a extremo, ¿no? Llegando hasta Nápoles, desde Milán hasta Nápoles. Y por ahí se asombraba de todo lo que era de Roma se llevaría una de Roma, y de Nápoles se llevaría una sección, porque decía que eran ciudades con mucho pillo, mucho ratero, ¿no? Y que la gente todo lo quería sacar provecho, ¿no? O sea, le querían sacar la plata, ¿no? Desplumar. Y incluso en el Vaticano se entrevistaría con el Papa. De ahí, bueno, de Italia pasaría a Austria, en ese tiempo el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ese famoso imperio, ¿no? Dirigido por Metternich, diría de la ciudad de Viena, que era la más hermosa de todas las ciudades europeas, ¿no? Ese tiempo, un lujo que veía, ¿no? Pero también sería su excepción ya al bajar por lo demás del imperio, bajando el Danubio, bajando por Hungría, bajando por Belgrado, por ahí, hasta topar con Constantinopla, por ahí, ¿no? El nivel de diferencias abismales, ¿no? La pobreza que vivían algunos pueblos. Y llegaría, como dije, a Constantinopla, ahí al Imperio Otomano, ¿no? La capital, a la Puerta Dorada, a la Puerta de Oro, al Imperio, la Gran Puerta, perdón. Y pues por ahí se asombraría, ¿no? Llegando toda esa majestuosidad, ¿no? Que es entrar al Mar Negro, ¿no? A los Dardanelos. Pero cuando ya poco a poco se acercaba, veía el nivel de miseria y pobreza, un poco que por ahí la falta de higiene. Diría de Constantinopla que era una ciudad carcomida por la peste y la suciedad, ¿no? La peste era algo endémico de la zona, ¿no? Siempre moría mucha gente de la peste, ¿no? Y una decepción llevaría ahí, ¿no? Y visitaría muchos edificios históricos, todo, para luego enrumbarse hacia Grecia, la antigua Grecia, ¿no? De Grecia diría con pesar: oh Grecia, cómo te contemplo con todos tus monumentos e historia, y cómo cómo me das pena por tu actualidad, en que vives en la miseria, ¿no? Porque en ese tiempo Grecia, wow, increíble, ¿no? Estaba bajo manos del Imperio Otomano, por ahí, en unas peleas constantes, ¿no? Por su independencia, tiempos, ¿no? Y revueltos, y mucha pobreza, mucha muerte. Y de Grecia, bueno, mirando todo, pasaría por las islas, por el Peloponeso, y luego entraría a Chipre, donde iría de Chipre de los famosos vinos. De Chipre, bueno, se dirigiría al Medio Oriente, ¿no? Wow, qué tal viaje. Medio Oriente, entrando por Líbano, y pues ya subiendo a Siria, a Damasco. De esta se sorprendería de la honradez de la gente, ¿no? Algo que por ahí, en todo el viaje por Europa, por ahí le fastidiaba eso de los pillos, de los cholos. Bueno, en el mundo musulmán, por ahí, que es en Damasco especialmente, y también luego después en Arabia, se sorprendía de la rectitud, ¿no? Y amabilidad de la gente, ¿no? Para él la hospitalidad era sagrada para los musulmanes en ese tiempo y hasta ahora, ¿no? Y de Damasco ya bajaría de nuevo hacia la ciudad santa, ¿sí? Entraría por Belén, por Jerusalén, por diferentes puntos donde ocurrieron hechos históricos, ¿no? Sobre todo en la Biblia, ¿no? Porque le recuerdan que él era cristiano. Y también en parte, bueno, dedicaría mucho, ahí lo nombraron caballero de la Orden Católica, ¿no? También, cosa curiosa, ¿no? Le dieron su diploma, y dice, bueno, todo un rollo. Y de él también se sorprendería de que esas ciudades, en el desierto, cómo sobrevivían, ¿no? Él nos detallaría ahí de que esas ciudades prácticamente sin nada de alimentos, sin nada de agua, por ahí sobrevivían apenas con la caridad de la religión, ¿no? Sobre las monoteístas, que tanto cristianos católicos, cristianos ortodoxos, los musulmanes y los judíos, ¿no? Las tres religiones monoteístas, pero bueno,
y sus diferentes ramas, pero pues prácticamente todas las ciudades sobrevivían de la limosna, ¿no?, de sus peregrinos. Y de Ciudad Santa se pasaría a Egipto, al Cairo, no, primero entrando por Alejandría, perdón, Alejandría, donde por ahí descubriría visitaría las ruinas de la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por los cristianos fanáticos hace 1000 años, y luego llegaría al Cairo, a Egipto, ¿no?, donde se sorprendería de exploraría también las famosas pirámides, ¿no?, esas pirámides que son una de las maravillas del mundo, ¿no?, antiguo y moderno. Bueno, y luego subiría también el Nilo, ¿no?, el famoso Nilo, ¿no?, se sorprendería de los cultivos, inmensos cultivos de algodón, ¿no?, y del Egipto, ¿no?, que se decía en ese tiempo que era el granero del mundo. Bueno, de Egipto pasaría hacia el Cuerno de África, y del Cuerno de África saltaría hacia lo que es Arabia. En Arabia pues se sorprendería del mundo musulmán, ¿no?, de la avanzada cultura y digamos en que se encontraban los antiguos musulmanes, y por ahí, bueno, también sus creencias por ahí, ¿no?, un poco más moderado en ese tiempo, y por ahí admiraría mucho al mundo musulmán. Pues de Arabia se iría hacia Sri Lanka en un barco, ¿no?, atravesando el mar de Arabia, ¿no?, y pues el Golfo Pérsico, y llegaría a Sri Lanka, ¿no?, a la isla de la canela, a la isla de las especias, ¿no?, donde se sorprendería de tantos productos que se exportaban en ese tiempo a Europa, ¿no?, y que daban sabor a las comidas, ¿no? Sazóname con eso, con la isla de las especias. Sri Lanka, de Sri Lanka iría a la India. Es a la India donde por ahí tal vez creo que en este punto, los apuntes que da Juan Bustamante, es el punto del viaje donde más se sorprendería, ¿no?, de la cultura india, una cultura tan milenaria, tan antigua como acá en los Andes peruanos, y con tantas costumbres por ahí tan extrañas, algunas tan aberrantes también por ahí explicaría, ¿no?, como esa costumbre que hasta ahora creo que siguen, bueno, sí, lo que he visto documentales de la India, porque algún día quiero ir a la India también a conocer, pero así que daré todo el video para que por ahí se sorprenda. Pero bueno, la India se sorprendería de los cadáveres que flotaban en el río Ganges, ¿no?, porque es una cuestión cultural, ¿no?, de que ellos creían que los indios creían que si sepultaban o botaban un cadáver, sus cenizas o el cadáver mismo al río Ganges, era un conducto hacia el otro mundo, ¿no?, y bueno, cada religión sus cosas, ¿no?, y por ahí se sorprendería, ¿no?, de los muchos dioses que tenían los indios, y hasta ahora, ¿no?, es una cultura muy rica, ¿no?, la India. Acá estaría por Madras, subiría por Calcuta, estaría por Delhi, y wow, se recorrería muchos meses la India. Y luego, bueno, ya regresando de nuevo al puerto de Madras, al Golfo de Bengala, su destino sería China, claro, no primero sin entrar a la isla de Singapur, ¿no?, en ese tiempo por ahí un pequeño pantano, ¿no?, isla pantanosa decía, ¿no?, pero donde había muchas frutas, ¿no?, se sorprendía del sabor de las frutas, muchas frutas exóticas, ¿no?, que en ese tiempo no se conocían en este mundo. Pero bueno, de Singapur entraría a China, y esa es la parte más peligrosa por ahí del viaje, ¿no?, donde él verdaderamente sintió miedo de morir. Por ese tiempo había una xenofobia tremenda de los chinos hacia el extranjero, eso debido a las guerras del opio que se ocurrieron en esa década con el Imperio Británico. Eso por ahí conllevó a que, digamos, China, o sea, lo obligaran a abrir sus puertas al comercio, ¿no? Una guerra muy lamentable que se llamó, si estudia la historia china, por ahí, pues para los chinos se llama el siglo de la humillación, ¿no?, de parte del Imperio Británico, y después se unieron los demás gobiernos europeos y también hasta Estados Unidos, ¿no?, y Japón también. Pero bueno, es otra historia. La cosa que por ahí en esa guerra que había perdido China, por ahí un poco que los extranjeros solamente tenían permitido entrar tanto al puerto de Macao como al puerto de Cantón, a la zona de Cantón, claro, el sur de China, donde por ahí los chinos por ahí al ver lo que era extranjero, por ahí se hacían burlas, lo amenazaban de muerte por ahí. Y eso por ahí tampoco no la milanó mucho, porque el hombre igual se aventuraba así, caminar así como un loquito así, hambriento de conocimiento, ¿no?, queriendo conocer, ¿no? Esa es la cuestión del viajero.
importante. De ahí se sorprendería de la cultura y también haría algo, una profecía, ¿no? Si tú lees esos apuntes de Juan Bustamante, él ahí apunta a que por ahí el chino tenía razón al ser xenófobo por ahí con algunos extranjeros, sobre todo los europeos, porque digamos ellos le habían hecho una guerra injusta a ellos y por ahí buscaban una revancha tal vez, ¿no? Cosa que digamos con los años, si China se ponía las pilas por ahí y debido a su multitud de población, millones de tiempo, y a su milenaria historia, ocuparía el primer puesto en el mundo, ¿no? En los países industrializados, ¿no? Y eso está sucediendo ahora. China está en la cúspide, ¿no? Ya está dejando atrás a todos esos países que los humillaron, ¿no? Toda vuelta en este mundo, amigo. Y eso lo predijo hace más de 150 años, 160 años, por ahí más de 150 años. Lo predijo Juan Bustamante, el primer peruano que le dio la vuelta al mundo. Apunta la placa. De China, pues ya recorriendo todos esos puertos y ya cansado de tanto tiempo fuera de su patria, se regresó vía la Batavia, o sea la Oceanía, en ese tiempo holandesa, que era colonia de los neerlandeses. Claro, primero atravesando el estrecho de Malaca, la Malasia, ¿no? Y la Indonesia. Wow, el hombre sí que ha sido un verdadero viajero, mi ídolo desde ahora. Y de ahí pues pasaría por antes claro, en la Batavia se sorprendería también de los productos tropicales que había y del orden supuestamente que había en ese tiempo, ¿no? Que ya comenzaban a industrializar lo que es la agricultura. Y de ahí bueno, pasaría a Nueva Zelanda, digamos un pequeño tramo nada más, vería por ahí lo que era el gobierno inglés ahí en Nueva Zelanda, y luego de ahí bueno, de Nueva Zelanda recaería a Valparaíso, o sea, una vuelta redonda al globo. Valparaíso, Chile. En Valparaíso preguntaría a un capitán de otro navío que venía del Perú y le diría, ¿cómo está el Perú? Y el capitán le respondió, como siempre, en revolución. Un poco que eso le dio unas ganas de llorar, unas ganas de renegar, y por ahí esos apuntes lo toma acá como ya colofón al llegar al puerto de Islay, Arequipa, y luego derrumbarse hacia Puno, ¿no? Su Puno querido, su tierra, a su hacienda, ¿no? Y ya esa hacienda por ahí escribiría de que este libro está dedicado a todos los peruanos que por ahí de veras quieren a su patria y ven los progresos y las cosas, tanto las cosas buenas como las cosas malas que hay afuera, y por ahí siempre tengan presente al Perú, ¿no? Porque el hombre, a pesar de que, bueno, siempre por ahí tuvo esa invitación incluso de quedarse a vivir en otros países a trabajar, el hombre siempre quiso regresar al Perú, ¿no? Recuerden que hizo ese viaje dos veces, este libro es la segunda, que estoy hablando es la segunda viaje, increíble. Y por eso la reflexión final es que por ahí, eso es lo que me invita, es que siempre el espíritu del ser del hombre siempre es abrirse a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, y qué más que un viaje, ¿no? Este libro por ahí, si bien, bueno, es de una época donde los viajes estaban ya en pleno apogeo, sobre todo en Europa, muchos viajeros, ¿no? En cambio acá en Latinoamérica no estaba ese bichito viajero aún presente, ¿no? Y es ahí donde este señor, tal vez ahí con tanta cultura, por ahí se atrevió a hacer ese viaje, ¿no? Siendo así el primer peruano que le dio la vuelta al mundo. Apunten, fue en puneño, Juan Bustamante, Tupac Amaru 3. Así que pues gente, si llegaste hasta acá, pues este fue una sinopsis, un pequeño extracto del libro Viaje al Antiguo Mundo de Juan Bustamante, Tupac Amaru 3. Mire, apunta la placa, el mejor libro de viajes de un peruano, el primer peruano que le dio la vuelta al mundo. Y gente, pues, si hasta acá, dale like, dale amor al video, suscríbete que es gratis y apoyate en el emprendimiento. Hablamos.